¿Qué tal, estudiantes? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta experiencia número 1, esta vez ya con el tercer tema. Este tercer tema es un reforzamiento. Bueno, vamos a reforzar el tema número 1 y el tema número 2 que hicimos la primera y la segunda semana de esta experiencia de aprendizaje. Recordemos que seguimos con la primera experiencia de aprendizaje. Y en este caso el tema 3 sería, explicamos los factores físico-químicos que generan problemas ambientales y revisamos las normas de conservación ambiental en nuestra comunidad. La competencia que vamos a trabajar va a seguir siendo la competencia explica. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión será identificar cuáles son los factores físico-químicos que intervienen en los problemas ambientales y argumentamos la importancia de las normas de conservación ambiental en nuestra región. Muy bien, estudiantes, recordemos un poco sobre los temas anteriores. En los temas anteriores hemos hablado, ¿verdad?, sobre factores físicos y químicos. Estos factores físicos y químicos recuerden que están en nuestro ambiente de forma natural, pero que con nuestras actividades lo estamos alterando. Los factores, ejemplos de factores físicos puede ser el viento, la nieve, las heladas. Ejemplos de factores químicos se refiere a todo, a las características que van a tener los medios gaseosos como el aire, medios líquidos como el agua y el suelo. Vamos a ahondar más sobre esto en la siguiente pregunta. Recordemos también que hablamos de ecosistemas, ¿verdad? Cuando definimos ecosistema, estamos hablando de la relación que hay entre los factores abióticos y los factores bióticos, es decir, la relación entre los seres vivos y no vivos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de factor biótico puede ser la tortuga, ¿verdad? La tortuga se relaciona con diferentes factores abióticos, por ejemplo, con el agua, por ejemplo, con el oxígeno, por ejemplo, con el suelo. También se puede relacionar entre factores bióticos para poder alimentarse. Se puede alimentar de diferentes tipos de plantas, así como el águila se puede alimentar de diferentes tipos de roedores. Entonces, toda esta relación entre factores abióticos y bióticos, y también bióticos y bióticos, se le llama ecosistema, estudiantes. Muy bien, seguimos. La primera pregunta de este trabajo de esta semana será, ¿qué son los factores físicos y químicos en la naturaleza? Y diga 8 ejemplos de factores que están en el ecosistema de tu comunidad. Muy bien. Esta pregunta lo tenemos en 2 diapositivas. Muy bien. Primero, estudiantes, definimos qué son factores físicos, ¿verdad? Hace un rato hemos dicho que los factores físicos están en la naturaleza. Es necesario para la naturaleza, pero estos factores físicos se pueden alterar, ¿verdad? Muy bien, los factores físicos son aquellos condicionantes de origen natural que limitan la producción de cultivos y ganados, ¿verdad? En algunas zonas. Estos factores físicos pueden ser alterados por actividades humanas, ¿verdad? Ejemplo de factores físicos. Se comprende el viento. El viento es necesario, ¿verdad? Para la naturaleza. Eh, Ejemplos de factores físicos, la nieve, ¿verdad? Existe en la naturaleza, es algo normal. Las heladas, el hielo, la luz, la temperatura, la erosión del suelo, etcétera. Hay muchos ejemplos de factores físicos, estudiantes. Estos factores físicos están dentro de la naturaleza, siempre han existido, pero nosotros los estamos alterando de alguna u otra forma, ¿verdad? El viento es necesario, siempre ha existido, para llevar el polen a otras plantas y así poder reproducirse, ¿verdad? Entonces, recordemos, estudiantes, los factores físicos son de origen natural, nosotros los estamos alterando. Recuerden, aquí hay varios ejemplos de factores físicos. Ahora vamos a hablar de factores químicos. ¿Cuáles son o qué son los factores químicos? Los factores químicos son toda sustancia orgánica o inorgánica de procedencia sea natural o sintética
y se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Y obviamente también se encuentran en el medio ambiente. Ahora, ejemplos de factores químicos, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de factores químicos nos estamos refiriendo sí o sí a las características del medio gaseoso, líquido y sólido, en este caso el suelo. Por ejemplo, ejemplos de factores químicos, la salinidad, o sea, la cantidad de sal que puede tener, por ejemplo, el agua. La acidez o alcalinidad, a lo que nosotros llamamos el pH, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de pH hay pH en el suelo, también puede haber pH en el agua. Recuerden que el suelo, hay suelos que tienen gran cantidad de acidez, gran cantidad de alcalinidad, y esto es debido a la variedad de plantas que crecen en él. Las concentraciones de dióxido de carbono. En nuestro ambiente hay concentraciones de dióxido de carbono, obviamente, y es necesario para las plantas, ¿verdad? Y lo estamos alterando, obviamente que lo estamos alterando. ¿Cómo lo alteramos? Uno es con la sobrepoblación, ¿verdad? Hay más cantidad de personas, obviamente va a haber más cantidad de dióxido de carbono, es porque nosotros lo expulsamos a respirar. También por el gran aumento de fábricas, por el gran aumento de automóviles, etcétera. Entonces hay muchos ejemplos. Y también un ejemplo de factor químico podemos decir los nutrientes que se encuentran en el suelo, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, ya saben exactamente qué es un factor físico, ejemplos de factor físico, qué es un factor químico y ejemplos de factores químicos. Recuerda que tanto los factores físicos y factores químicos se encuentran en el agua, en el suelo y en el aire. Recordar eso, estudiantes. Muy bien. Entonces aquí vamos a responder la pregunta 1, a lo que vimos anteriormente. Muy bien. Todo lo que hemos visto aquí, estudiantes, simplemente lo vamos a llevar a este cuadro. Tenemos dos factores, ¿verdad? Factores físicos y factores químicos. Aquí vamos a colocar la definición de cada uno. Definición de los factores físicos y definición de los factores químicos. Y aquí, estudiantes, vamos a colocar los ejemplos de factores. Obviamente factores que se encuentran en su comunidad, ¿ya? Porque son factores que ustedes lo conocen. Aquí no me van a colocar, estudiantes, muy bien, ejemplos de factor químico. Una ola, porque en su comunidad no hay ese factor, ¿verdad? Porque la pregunta es clara, estudiantes, que es factores que están en su comunidad, en el ecosistema de su comunidad. Corrientes de río, sí. Podemos identificar a la Chirana como un río, ¿verdad? Aunque es un canal, pero podemos ponerlo como ejemplo. Entonces, yo he colocado aquí como ejemplo, estudiantes, la erosión. Y entre paréntesis coloco suelo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los factores se encuentran tanto en el agua, en el aire y en el suelo, ¿verdad? Y aquí yo he mencionado un factor del suelo, es por eso que he colocado entre paréntesis suelo. Si ustedes van a colocar un factor que sea del aire, van a colocar entre paréntesis aire, lo mismo con el agua. Lo mismo si es un factor químico, yo he puesto aquí nutrientes, carbonatos, nitratos como ejemplo. Obviamente son nutrientes del suelo, entre paréntesis. Profe, yo quiero poner algo del aire. Muy bien, concentración de dióxido de carbono. Pones entre paréntesis aire. Profe, yo quiero poner en físicos algo del agua. Muy bien, entonces vas a poner corrientes de la Chirana o del canal de la Chirana, entre paréntesis agua. Siempre debemos identificar ese factor si es del suelo, aire o agua. Recuerden, estudiantes, colocar en total 8, 4 factores físicos y 4 factores químicos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Detallar, estudiantes, cómo la actividad humana en tu comunidad está alterando los factores físicos y químicos del ambiente o región. También acá podemos poner como ejemplo de la región también, estudiantes. Yo he colocado como ejemplo, obviamente los ejemplos que yo estoy colocando, estudiantes, ya no lo van a poner. Aquí puedes colocar 4 factores, sea físico o químico, estudiantes, ¿ya? De la región. Muy bien, yo he colocado aquí un factor, el pH, obviamente el pH del suelo. Estoy especificando porque hay pH del agua también, estudiantes. Muy bien, el pH del suelo.
La actividad humana. Muy bien, voy a colocar aquí el exceso de abono en la agricultura. ¿Están relacionados? Sí, porque el exceso de abono en la agricultura va a alterar el pH del suelo. Eso es lo que yo quiero, estudiantes. Porque la pregunta es detalle. ¿Cómo la actividad humana, esta actividad, está alterando los factores físicos y químicos en el ambiente? Muy bien. Y aquí en la tercera columna van a colocar exactamente cuál es la alteración y cómo perjudica el ambiente. Muy bien, la alteración es el cambio de pH, ¿verdad? Esto conlleva, aquí por favor corregir, conlleva a que habría menor producción en alimentos, ¿verdad? Como ha cambiado el pH, quizás en su comunidad el pH del suelo sería bueno para ciertas plantas, ¿verdad? Entonces, como se alteraría, obviamente la planta ya no saldría como antes. Quizás bajaría la producción, ¿verdad? Entonces ustedes van a colocar esos ejemplos, estudiantes. Factor físico, pueden hablar del pH del agua también. En el canal de la Chirana, ustedes saben que arrojan desagües, basura, y eso también va a alterar el pH del suelo. Pueden hablar de la concentración de dióxido de carbono. Hay muchos ejemplos, estudiantes. Ya ustedes conocen su comunidad, ustedes han visto las actividades humanas que se generan ahí. Seguimos, estudiantes. Opina, ¿por qué crees que es importante para las personas que no se alteren estos factores en el ambiente? Muy bien, hemos dicho que estos factores existen, ¿verdad? El problema es cuando son alterados. Muy bien, aquí estamos poniendo como ejemplo el agua. Nosotros sabemos que el agua tiene un pH neutro, ¿verdad? El pH neutro del agua se vuelve potable o es potable para nosotros, para consumirlo. Ahora, ¿qué pasa si justamente este factor es alterado? O sea, ya no tendría un pH neutro, podría tener un pH ácido o alcalino, entonces ya no se vuelve potable y nos puede causar daño, ¿verdad? Un ejemplo a la pregunta que nos está dando. ¿Por qué crees que es importante para las personas que no se alteren estos factores en el ambiente? ¿Verdad? Uno, nos puede dañar la salud si el pH del agua cambia, se altera. Igualmente pasa con el pH del agua de los canales, de los ríos, de la Chirana. Obviamente va a dañar la agricultura. Profe, otro ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasa si alteramos la concentración de dióxido de carbono? Hay más dióxido de carbono en el ambiente. ¿Qué pasa si alteramos el suelo, la estructura del suelo? Hay más erosión que de costumbre. Entonces ustedes van a colocar aquí su respuesta. ¿Por qué crees que es importante para las personas que no se alteren estos factores? O sea, no deben estar alterados, que no haya erosión, que el pH no se altere y que no haya una mayor concentración de dióxido de carbono. Muy bien, su respuesta, estudiantes. Y pasamos a la siguiente pregunta. Existen muchos problemas ambientales en nuestro país. Eso es cierto, estudiantes. Señalar los problemas ambientales en nuestra región, indicando las causas y sus consecuencias. Ojo, problemas ambientales de nuestra región Ica, que ya hemos visto, ¿verdad?, en la clase que prácticamente los problemas ambientales en nuestra región es similar a los problemas ambientales en el Perú. Ahí salvando algunas pocas diferencias como la tala, ¿verdad?, de árboles. La tala de árboles. Muy bien. Vamos a colocar, estudiantes, recordemos todos los problemas ambientales que colocamos en la clase anterior. En este caso vamos a colocar solo 4 problemas ambientales. Como siempre, yo voy a hacer un ejemplo. Problema ambiental, contaminación de río por la minería. Muy bien, ese es el problema. La minería está contaminando el río. Otro problema podría ser que la basura o desagües contaminan el río. Recuerden siempre colocar el problema y quién lo hace. La causa, o sea, ¿por qué para ti la minería está contaminando el río? O sea, ¿cuál es la causa? Ah, profe, voy a colocar acá. Los relaves mineros de una minería informal. Toda minería informal, profesor, están arrojando todos sus relaves a los ríos. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Aguas con diferentes productos químicos que dañarían los cultivos de los pobladores y obviamente también la muerte de seres vivos
porque, porque los animales beben de él. Muy cierto. Entonces, este es un ejemplo, estudiantes, colocan 4 problemas ambientales, las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias de ese problema, estudiantes. Y nuevamente, este ejemplo ya no lo colocan, colocan sus propios ejemplos. Seguimos. Seleccionamos 2 problemas ambientales. A ver, estudiantes, obviemos esto, que esto es de la clase anterior, se me pasó. Muy bien. Nos vemos con este ejemplo, estudiantes. Nuevamente, estudiantes, este ejemplo y este ejemplo no van, me disculpan que no lo había borrado de la clase anterior. Ya ustedes tienen el trabajo ahí, ya ustedes se dan cuenta de las preguntas que van a desarrollar. Muy bien, pasemos a este ejemplo que sí es de esta semana. Completar el siguiente cuadro sustentando la importancia de la ley. Como ejemplo, estudiantes, a ustedes les he enviado 4 artículos, excepto el artículo 115, que yo lo voy a resolver como ejemplo. Creo que a ustedes les tocó el artículo 112. Muy bien. ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen en su trabajo el nombre, el número de los artículos. ¿Qué van a colocar? El nombre. Van a buscar el anexo de la clase pasada y van a buscar qué nombre tiene ese artículo. En el caso, el nombre es del artículo 115, es de los ruidos y vibraciones. Van a leer ese artículo. Ojo, no van a copiarlo aquí, simplemente van a leerlo de ese artículo y van a colocar aquí por qué es importante para ti que se cumpla ese artículo. Como ejemplo yo he colocado, muy bien, evita la contaminación sonora. ¿Por qué, estudiantes? Porque este artículo nos habla de que eh, las municipalidades o los gobernantes hacen leyes para qué, estudiantes, para controlar o disminuir los diferentes ruidos ocasionados en la sociedad. ¿Ruidos de qué? Me preguntarán. De las fiestas, de las bocinas de los carros, etcétera. Todos los ruidos que ustedes se encuentran en una ciudad. Obviamente debe estar regulado y hay una ley para eso. Es por eso que nosotros a veces en las ciudades observamos esta señal, ¿verdad? En Ica no sé si lo habremos visto, pero sí he notado en la ciudad de Arequipa. Está prohibido tocar la bocina. Y quizás también en algunas ciudades, ¿verdad? Ya en los comentarios dejarán a ver en qué ciudades están cumpliendo con esta ley. En Ica no he visto en Ica. Muy bien. Entonces ustedes van a colocar simplemente por qué es importante esta ley. Yo he colocado, después de leer de qué trata, yo he colocado, muy bien, evita la contaminación sonora, porque los sonidos, el exceso de sonidos estudiantes también es un tipo de contaminación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta ley, gracias a esta ley, nos ayuda a vivir en un espacio más tranquilo, sin generación de estrés por los diferentes ruidos. Imagínense ustedes, estudiantes, vivir en plena ciudad, en cerca de una avenida, cerca de un semáforo, ¿verdad? ¿Se imaginan todas las bocinas de ruido? Muy bien, para eso se ha creado este artículo. Y ustedes van a colocar, estudiantes, el nombre del artículo 114, 116, 122 y por qué es importante. Después de leerlo, van a colocar la importancia de este artículo. Y por último, estudiantes, argumenta. ¿Por qué es importante el cumplimiento de todas las leyes ambientales? Lo van a hablar de forma general. ¿Por qué es importante? Van a argumentar, estudiantes. Ya saben, no 2, 3 líneas, van a ocupar una buena cantidad de su hoja. ¿Por qué es importante el cumplimiento de todas las leyes ambientales? Ahí van a explayarse, van a colocar ejemplos, etcétera. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y la última clase de la primera experiencia de aprendizaje. Cuídense.